a todos los que se van sumando. Hola Sil, Moni, Mora, Nati. Hola Adri, Adriana, Mateo. Bueno, bienvenidos a todos los que van a participar de este vivo. Este vivo hoy es para hablar de 3 temas que aparecen bastante en los trabajos de perdón, en los trabajos grupales de un curso de milagros. ¿Y por qué se me ocurrieron estos temas? No lo sé. Se me vienen a la mente y se me viene ahí, vamos a hablar de esto, ¿sí? Hola, Coqui. Bueno, el primer tema que ustedes aprovechen mientras estamos en el vivo para hacer preguntas o plantear cosas con respecto a este tema, de repente en cosas que les pasan concretas en lo cotidiano, ¿no? Porque de esto se trata de que esto que estamos hablando, verlo cómo lo podemos reflejar o podemos observarlo más conscientemente en las cuestiones de la vida, ¿sí? Hola Marce, en las cuestiones estas de la convivencia, de las relaciones, de mis propios pensamientos, así que vamos a ver el primer tema, que es la voluntad. Hola Caro, hola Yogabió. Me gusta ir saludando a los que entran, pero bueno, vamos a arrancar. La voluntad. Hice un pequeño cuestionario ahí en la story de la cuenta para preguntar qué es la voluntad. Y los que me fueron respondiendo, algunos me respondían que es el deseo, que es las ganas de, y generalmente la voluntad se confunde con esto. Realmente estamos muy confundidos con respecto a muchas cosas que vamos en este camino de la vida aprendiendo. De golpe nos damos cuenta de que estábamos confundidos. Vamos a ver la voluntad como algo que nos puede empoderar un montón, porque reconocer nuestra propia voluntad cambia completamente la mirada sobre todo lo que nos pasa. Veámoslo de esta forma. Confundimos la voluntad con las ganas de, no tengo voluntad para hacer esto necesita mucha voluntad, hay que tener voluntad. Bueno, lo confundimos porque comparten la misma raíz. La voluntad con las ganas no son lo mismo, pero comparten la misma raíz, que es el aspecto creativo, es el aspecto de crear. Entonces, la voluntad, imagínense, no sé si tendrán alguna planta cerca, algún árbol, una flor. Imagínense mirar algo de la naturaleza. ¿Vieron cuando las ramas de los árboles se doblan para buscar la luz? Las ramas de una planta se doblan para buscar la luz. ¿Qué es lo que hace que eso pase? La voluntad. Esa voluntad de esa planta, hay una voluntad que la hace buscar la luz. ¿Sí? Hay una voluntad que hace que yo abra los ojos a la mañana, o que me duerma por la noche, o que tenga sueños. Hay una voluntad que es constante, es una energía creativa que es constante. Nosotros somos parte de esa voluntad, por lo tanto poseemos esa voluntad. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos negado nuestra mente en la mente ante este pensamiento de que estamos separados de una fuente creadora, creativa, y que formamos parte de esa fuente. Esa idea que aparece en nuestra mente tiene nuestra voluntad puesta en ella, ¿sí? La voluntad que nosotros poseemos naturalmente está puesta en un pensamiento de que yo no soy parte ni de la unidad, ni de Dios, ni de la fuente, ni de nada, sino que formo parte de algo separado. Hola Nati, hola Vero. Bueno, entonces, al estar mi voluntad puesta en esto, ¿cuál es el problema? Que esto mismo en lo que puse mi voluntad niega que yo niega que yo soy la voluntad creativa. Dice que soy algo separado. Y entonces se empieza a apegar a ideas de esta cuestión, de la experiencia separada, que es muy forzosa, porque sería como si mi voluntad es creativa y es crear en base a lo que soy, mi naturaleza, que es amor, que es extensión en sí misma, en vez de estar extendiéndose, se está usando esa voluntad para otra cosa. Imagínense ustedes ahora, no se lo imaginen, ustedes son un cuerpo, ¿no? Ese cuerpo que se están experimentando. Ahora imagínense que la función del cuerpo, la función de las manos es hacer cosas con las manos, pero ahora yo digo que la función de las manos es caminar. Entonces quiero caminar con las manos. Y pongo mi voluntad en una creencia de que las manos son para caminar. Y voy a querer caminar con las manos. Me voy a cansar, me voy a lastimar, me van a pasar un montón de cosas por haber torcido mi voluntad, por haber dicho que la voluntad es diferente de lo que es. Ponerle a las cosas una función que no tienen. Bueno,
el ser, la esencia, el alma, lo que soy, se quiere extender a sí mismo desde sí mismo. Ahora, mi voluntad no está puesta en la conciencia del ser, sino que está puesta en la conciencia de algo separado. Y me experimento como algo separado que no es lo que soy. Lo puedo experimentar, pero no creyendo que soy eso. Así que cuando empezamos a trabajar el perdón, de lo que nos damos cuenta es de que somos pura voluntad. Siempre trato de enseñar a través de mi propio aprendizaje, que descubrir que puse la voluntad en algo que me hace daño y descubrirlo sin juzgarme, es decir, imagínense que tienen un pensamiento de que algo les falta constantemente. Siempre se repite esto de que me falta esto. Puede ser de que me falte tiempo, de que me falte, ganas de hacer cosas, de que me falte dinero. Y de golpe empiezo a trabajar esta cuestión de la voluntad y digo, vamos a hacernos responsables. Esta experiencia que estoy teniendo, hoy vamos a hablar de la responsabilidad también, esta experiencia que estoy teniendo evidentemente tiene mi voluntad puesta en un pensamiento que hace que yo la experimente. Así que me voy a apoyar en esta voluntad de estar viviendo esto de esta forma. Mirar la voluntad amablemente, como esa decisión que tomé, tal vez inconscientemente, de darle realidad a un pensamiento que ahora estoy experimentando. Si lo queremos llevar más a lo simple, a lo práctico para descubrir nuestra voluntad, imagínense que están levantándose a la mañana y no tienen ganas de levantarse a la hora que se levantan siempre, ¿sí? Entonces se quedan un rato más, se empiezan a sentir culpables, pero estos pensamientos de culpa los empiezan a dejar pasar porque empiezan a reconocer que la voluntad de ustedes es estar no haciendo nada y la voluntad de ustedes es estar eligiendo sentirse culpables por no estar haciendo nada. Mi voluntad está apoyada todo el tiempo en lo que estoy pensando y en lo que estoy sintiendo. Si no, ni pensaría eso, ni sentiría eso. La voluntad es la energía creativa que hace que yo experimente eso. Estoy eligiendo todo el tiempo. La voluntad es esa elección basada en un deseo. ¿Y qué estás deseando ahora? Estos pensamientos de conflicto con respecto a lo que estoy viviendo. Mi voluntad está puesta ahí. Reconozco que mi voluntad está puesta ahí. No me peleo con eso. Simplemente lo veo. Veo mi voluntad puesta en estos pensamientos. Y la acepto. Porque el camino a la sanación de una idea no es luchar con la idea, sino que es aceptarla, permitirle que me muestre qué creencias estoy sosteniendo. ¿Qué es lo que empieza a pasar en mi mente? Mi mente empieza a reconocer que al ser pura voluntad tiene muchísimo poder. Tiene muchísimo poder porque aquello en lo que pone la voluntad lo experimenta. Dejo de tener miedo a la experiencia porque acepto la experiencia para que se me muestre en qué estoy poniendo mi voluntad. ¿Sí? Al ser completamente inconscientes de estar haciendo esto, somos completamente inocentes. Al empezar a darnos cuenta, seguimos siendo inocentes, pero ahora somos conscientes. Y al ser conscientes, podemos elegir. Es decir, puse mi voluntad en rechazar mis ganas de quedarme tirada en la cama. Reconozco que rechazo, ¿no? Que juzgo este deseo de hacerlo. Entonces reconozco que mi voluntad está puesta en la culpa, está puesta en sentirme mal con respecto a lo que estoy haciendo. La observo y me perdono. Me perdono por estar poniendo la voluntad en un sacrificio, en creer que me tengo que juzgar, que me tengo que castigar por un deseo que considero malo. Es decir, vamos a poner la voluntad como lo que realmente es, y es la libre decisión, esto que elijo constantemente. La voluntad es, como puso alguien por ahí, es un deseo, el deseo constante, pero en forma creativa. La voluntad, digamos que sería el aspecto creativo del ser, el aspecto creativo de la esencia, del alma, como vos le quieras llamar a eso que sos y que no tiene forma. Digamos que la voluntad es lo que lo manifiesta. Entonces, imagínate que tu mente está confundida con respecto a lo que sos y decís que en vez de ser, la esencia, el alma, parte de una fuente divina, vos decís que sos esa persona, con esa historia, con esos errores y con esas cuestiones. Mi voluntad está puesta en esa creencia. ¿Qué es lo que voy a experimentar? Las consecuencias de creer eso, de que soy eso. Así que empiezo a observar toda mi experiencia para reconocer dónde puse mi voluntad y ahí es donde verdaderamente podemos empezar a corregir
esa elección que estamos haciendo, pero no desde el juicio, sino desde la aceptación que elegí una cosa y ahora voy a elegir otra. Es como si hubiese elegido algo en el supermercado y me di cuenta que no era lo que estaba buscando. Entonces vuelvo a la góndola, lo dejo y agarro otra cosa. ¿Me siento culpable cuando hago eso? No, es un error, nada más. Así que imagínense que si me voy y pago por lo que hice y al final no me sirve para nada, me voy a sentir culpable. Porque no presté atención. Esa es la dinámica del ego. Prestando atención me doy cuenta que puedo volver a elegir. ¿Qué? ¿Dónde voy a poner mi voluntad? ¿En qué pensamientos? Pero es importante que detectemos que somos pura voluntad constantemente. Todo el tiempo. Somos una energía creativa, es una voluntad constante que va más allá de lo que yo pueda entender intelectualmente. Todo el tiempo es energía creativa, es lo que hace que mi mano se mueva de esta forma, es lo que hace que yo me siente, me pare, me levante, más allá de mis pensamientos. Es un impulso creativo y eso no nos falta, lo tenemos todo el tiempo. El único, tal vez, inconveniente es que no somos conscientes de esto y hemos establecido un nuevo valor para la voluntad. Hemos establecido que la voluntad es las ganas de. Y entonces me empiezo a juzgar por la falta de voluntad, por la necesidad de voluntad. Usamos la voluntad para juzgarnos. Así que hemos puesto la voluntad en los juicios hacia nosotros mismos. Volvamos a ver esto, miramos. ¿De verdad quiero seguir juzgándome? Elijo dejarme en paz. Elijo soltar estos juicios. Elijo hacer lo que tengo ganas de hacer. Elijo sentir lo que estoy sintiendo. Pongo mi voluntad en abrirme a esta experiencia, a que se me muestre. Una voluntad conectada con la conciencia de lo que soy es una voluntad que se manifiesta, tiene todo un proceso de deshacimiento de los obstáculos y se termina manifestando como amor. Porque la voluntad inevitablemente está ligada a la fuente y nuestra fuente es amor, es la unidad, es el todo, es a lo que pertenecemos. Lo entendamos o no, se puede volver una experiencia. Para eso empezar a conectar con la voluntad, que es constante, es interesantísimo. Si hay preguntas sobre esto, sobre la voluntad, aprovechen a ponerlas aquí. Yo voy a seguir avanzando sobre los temas que propuse hoy, pero no duden en preguntar. Vicky, la voluntad es esfuerzo también. No tiene nada que ver con el esfuerzo. Justamente, el ego lo que dice es que la voluntad es eso que me falta. Entonces, como me falta, tengo que hacer fuerza para hacer, ¿no? Imagínense que la dinámica del ego es siempre hacer, y para él la existencia se basa en hacer, en existir a través de lo que hago, ¿no? De lo que hago como persona. Entonces, la voluntad no es eso, la voluntad es natural. La voluntad, cuando yo empiezo a conectar con el estado de voluntad, con mi estado natural de expresarme todo el tiempo, soy energía pura expresándose, todo es energía pura expresándose todo el tiempo. Eso no es ningún esfuerzo, eso simplemente sucede, ¿sí? Así que hay que corregir en mi mente la idea de lo que la voluntad es. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo dimensión de lo que es la voluntad en mí, me doy cuenta que tengo mucho más poder del que creí que tenía con la mentalidad del ego que dice, te falta voluntad, no tenés voluntad. Y entonces nos deja en un circuito de ser culpables de algo siempre, y de ser carentes de algo siempre, y de ser incorrectos de alguna manera siempre. Entonces, la voluntad no tiene nada que ver con el esfuerzo, ¿sí? Eso es la interpretación que el ego hace de la voluntad. ¿Por qué? Porque el ego necesita minimizar la voluntad, necesita él ser más que la voluntad, ¿sí? Este pensamiento dice, vos sos yo y lo que te falta a vos es voluntad para deshacerte de mí. Nunca te vas a poder deshacer de mí, porque eso te va a llevar mucho esfuerzo, ¿sí? Fíjense cómo el ego minimiza nuestras cualidades naturales, minimiza lo que el ser es, lo separa, dice que es algo separado, que la paz es algo que no está en mí, que el merecimiento no es algo que está en mí, que el poder de elegir no es algo que está en mí. Entonces esta dinámica del ego es interesante verla, pero no quedarnos pegados en la investigación de la dinámica del ego y nada más, sino simplemente permitirnos que se nos muestre la voluntad.
Esto es importante porque en el trabajo de, por ejemplo, de un curso de milagros o en el trabajo de perdón que yo suelo hacer, y siempre voy a hablar de esto porque es lo que yo comparto, no puedo hablar de otras cuestiones que no conozco, es empezar a ver que lo que estoy experimentando es un reflejo de mi voluntad y hacerlo amablemente, no hacerlo con juicio. Si yo estoy experimentando un conflicto y simplemente reconozco que hay una voluntad de experimentarlo, que es un deseo oculto el que hace que yo esté experimentando esto, y mirarlo con amabilidad, decir, ok, ahí vamos a entrar en la responsabilidad también. Esto está en mi mente. Al no haberlo visto, no sé dónde puse mi voluntad. Y al empezar a trabajar el perdón, que es lo que hacemos cuando miramos dentro, lo que descubrimos a través de esa experiencia de conflicto son ideas en las que estamos, ¿no?, como confundidos, ideas que están dentro de nuestra mente y que creemos en esas ideas. Creemos que hay un culpable afuera o en nosotros, que hay una idea, que hay un pasado, que hay una herida, y todas esas cuestiones están siendo sostenidas por mi voluntad de sostenerlas. Pero al yo haber negado que esas ideas están y que soy yo quien las sostiene, la experiencia pasa a ser algo que me ataca, ¿sí? Algo que me pasa y que yo no entiendo y de lo que me tengo que defender. Al ego le encanta que esto, al sistema de pensamientos del ego, le encanta que hagamos esto porque entonces andamos todo el tiempo creyendo que tenemos que resolver cosas afuera para estar en paz, para ser felices, para vivir plenamente, cuando nuestra voluntad, que es el aspecto creativo del ser, es experimentar puramente la felicidad todo el tiempo. O sea, si la voluntad estuviera expresada desde quién soy, entonces yo estaría experimentando lo que soy, que es pura felicidad y plenitud. Si eso no está sucediendo, es que mi voluntad está puesta en otro pensamiento. Así que cualquier cuestión afuera solo me está mostrando en qué lugar está puesta mi voluntad. Si yo no hago ese recorrido amablemente hacia adentro, lo único que voy a encontrar es lucha, es conflicto, es culpa, es miedo. Así que solamente presten atención que ese camino de mirar hacia adentro tiene que ser un camino amable, donde yo me voy despojando de mis juicios hacia mí mismo. Y simplemente voy encontrando que, estoy deseando este pensamiento, ¿sí? Estoy deseando sostenerlo. Lo perdono, lo entrego, lo suelto. Ya no lo deseo más. Pero en un gesto amable. No se puede llegar a la experiencia del amor con lucha, con conflicto o con juicio. Así que descubrir que somos pura voluntad necesita que lo hagamos amablemente, ¿sí? Por eso tiene que ver muchísimo. A mí cuando se me ocurren estas palabras para trabajar, no pienso en una que tenga relación con la otra, de golpes me vienen a la mente y después cuando empiezo a hablar me doy cuenta que están todas completamente relacionadas. La responsabilidad es esta cosa que hacemos cuando decimos esto es mío, es absolutamente mío, y se confunde con la culpa. ¿Sí? Se confunde con la culpa por el sistema de pensamientos con el que nosotros nos manejamos para evaluar todo. Voy a mirar solamente si hay alguna pregunta. Caro, ayer de nuevo me levanté con los pensamientos de ataque. Será simplemente elegir de nuevo que deseo otra cosa. Exacto, es simplemente mi voluntad está puesta en estos pensamientos. Por eso están circulando en mi parte consciente. Por eso en la parte consciente, en lo que estoy pensando ahora y en lo que estoy sintiendo ahora, está sucediendo esto porque está sostenido por mi voluntad. Ok, reconozco, ahí está mi voluntad, creando pensamientos que en este momento yo siento de ataque. Vuelvo a elegir. Pero para eso nos tenemos que hacer responsables de que esto está sucediendo. Dentro de nuestra mente está siendo sostenido por mi voluntad, aunque yo no me dé cuenta de cómo fue que sucedió eso, y simplemente reconozco y vuelvo a elegir. ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto? Muchas, porque es un nuevo hábito. Estamos habituados a pensar mal acerca de nosotros y de todo. ¿Por qué digo mal? Porque nos genera conflicto, si no sería bien. Si nosotros pensáramos bien, estaríamos bien. Cuando pensamos mal, estamos mal. Entonces la voluntad o está puesta en pensar mal o está puesta en pensar bien. Pensar bien está unido completamente a quién soy, porque mi naturaleza es bien, es buena, es linda, es amable, es alegre. Así que solo me experimento de dos formas. ¿Dónde está mi voluntad? ¿Mal
o bien. Sin hacer un juicio de valor sobre esto, simplemente reconociendo mi estado. Hola Cari, no sé si andás por ahí. Bueno, Fernanda Reyes Yogavio. Yo me escucho mucho mi juicio y cuando me aquieto no me quiero maltratar, pero aparece miedo. Ay, el miedo, qué divino. Cuando aparece el miedo nos está mostrando un montón. Es el lugar al que no queremos llegar. Es la zona más oscura de nuestra mente a la que no queremos acceder. Nos da miedo el miedo. Nos da mucho miedo el miedo. Y resulta que el miedo está sostenido por la nada misma. Pero no queremos ver eso. Nosotros queremos seguir diciendo que hay un miedo. ¿Cuánto miedo al miedo? Ahora vamos a verlo. Hola Moni, de Uruguay. Nati, cuando suelto los pensamientos de ataque, aparece el miedo. Otra más. Fíjense, siempre vamos a ir a parar ese lugar. Cuando suelto los pensamientos de ataque, aparece el miedo. Me cuesta mucho dejar de sentirlo. ¿Cómo hago? ¡Ay, qué lindo! Claro, no queremos sentir miedo. Y la clave está en que aprendamos a sentir lo que estamos sintiendo. ¿Por qué no vamos a sentir lo que estamos sintiendo si somos seres sintientes? Porque nosotros juzgamos que eso que estoy sintiendo se parece mucho, esto lo hacemos mental y profundamente, se parece mucho a lo que yo ya sentí que no quiero volver a sentir porque los resultados son, el miedo está fundamentado en historias del pasado y se proyecta hacia el futuro. Fíjense cómo cambiará la cosa si yo de golpe me conecto con el miedo. Siento el miedo, me abro al miedo, siento lo que está pasando en mí. ¿Qué se me va a mostrar? En una mente, imagínense su mente, ¿no? Esa máquina, fábrica que tenemos dentro y que pasan tantas cosas a la vez. Imagínense que yo ahora, en vez de estar luchando, buscando, ¿qué puedo hacer para no sentir miedo? Que medito, trabajo el perdón, hago una respiración, me voy a hacer cosas, me voy a correr, me pongo a hacer muchas cosas a la vez. Que en vez de que la mente esté elucubrando a ver cómo hace para salirse de esa emoción y no sentirla más. Imagínense que le quito ese trabajo. Le digo, no te preocupes, vamos a sentir, me voy a abrir a sentir. No necesito trabajar para dejar de sentir esto. O ponerte a vos tensa y en conflicto para ver cómo me salgo de esto. Me abro a sentir ese miedo. Ese miedo, desde una mente que deja de luchar contra el miedo, la mente se vuelve creativa, se conecta. ¿Con qué se conecta? Cuando yo quito todos los pensamientos de oposición, ¿sí? De querer resolver algo, entonces la mente deja espacio para la conciencia de lo que soy, para una respuesta distinta. En vez de responder con mi pasado, con los patrones repetitivos de pensamiento ante esa emoción que ya la conozco y bla, 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 dejo entrar una respuesta nueva. Hay una respuesta que está más profunda, que es más suavecita, que es más amable y que responde no solo a ese miedo, sino a todo. Cuando yo me dejo sentir el miedo, me entrego a eso, hay una respuesta profunda detrás del miedo. Pueden aparecer pensamientos de culpa, pueden aparecer historias viejas, pero yo cuando recibo todo eso y no me quedo pegado a nada, eso sigue pasando como una película dentro de mi mente. Y lo dejo pasar y observo, y me abro a todo eso y observo, y dejo pasar. En este mismo momento que hacemos este gesto, es muy interesante cuando todos sabemos que hay una conciencia superior dentro nuestro, que hay una respuesta muy profunda para todo y que yo estoy accediendo a eso, ¿sí? Estoy abriendo caminos, como si estuviera cortando la maleza, ¿sí? Para ver todo el terreno. Bueno, esto es lo mismo. Estoy quitando los obstáculos a medida que dejo pasar todos los pensamientos y no me quedo pegado a ninguno. Estoy observando todo lo que me trae el miedo y entonces se me va a otorgar una respuesta. Esto es un proceso de perdón, permitirme, ser amable, siempre va a aparecer la amabilidad. El hacerme responsable de lo que contengo en mi mente a través del permitir el miedo, me va a mostrar a mí la respuesta que yo necesitaba, que no es la huida del miedo, es donde está puesta mi voluntad. Si mi voluntad, todo sentir miedo, descubro mi voluntad, vuelvo a mí, elijo nuevamente. Estos pensamientos no me sirven, estos pensamientos son del futuro. Estos pensamientos son del pasado, no es lo que está sucediendo ahora. ¿A qué le tengo miedo? Y empiezo a ver, pero empiezo a ver con una compañía. Esa compañía es
Llámalo mi mente superior, el Espíritu Santo, la mente una, el guía, el maestro interno. Vamos con eso dentro nuestro que está esperando simplemente que acudamos, simplemente que dejemos de sostener pensamientos ilusorios acerca del miedo y dejemos de escaparnos del miedo. El miedo oculta creencias, ¿sí? Esas creencias necesitan ser perdonadas. El perdón deshace cualquier creencia ilusoria. Las creencias ilusorias simplemente tapan la verdad. ¿La verdad sobre qué? La verdad acerca de lo que soy. No sé lo que soy, entonces tengo miedo. Voy a vivir en el miedo si yo no sé lo que soy. Mientras me siga queriendo escapar del miedo por los pensamientos y lo que me hace emocionalmente, no voy a permitir el deshacimiento de lo que provoca el miedo. Lo que provoca el miedo son creencias ilusorias acerca de mí, del mundo y de todo. Necesitan ser perdonadas. Cuando las perdono, lo que se va desvaneciendo es lo que alimentaba el miedo, y el miedo de golpe desaparece y se transforma en otra cosa que, bueno, cada uno lo va a experimentar. Pero se parece al amor, a la gratitud, a la plenitud, a la paz. Le podría poner 1000 palabras. Bueno, hola Vir, hola Sil, hola Sekim, hola Viviana, claro, respetar los procesos, claro. Estamos todas las de la mesa de mi cumple. Qué lindas. Feliz cumple. Bueno, entonces, con respecto a la responsabilidad. Hola Soraya. Con respecto a la responsabilidad y en confusión con la culpa, ¿sí? Nos queda en incertidumbre todavía. Pero, hola Anelier. Bueno, no me sale. Anelier Dinke. Rosita. Bueno, bienvenidas. Vamos a la culpa en confusión con la responsabilidad. Bueno, ¿quién no confunde responsabilidad con culpa? Hacerme responsable de algo parece que las consecuencias de algo, si son malas, si son buenas, son mi responsabilidad. Eso es realmente muy del sistema de pensamientos del ego, que no quiere justamente que tomemos poder. La responsabilidad es poder. La culpa es debilidad. Bueno, veámoslo de esta forma. Si yo puedo hacerme responsable de mi contenido mental sin... Hola, Vir, sí, sos vos, Vir. Claro, Vir, Virginia Sosa. Bienvenida. Si yo me puedo hacer responsable de mi contenido mental, apagar el aire, sin culparme. Si yo puedo hacerme responsable de esto que estuvimos viendo antes, de mi contenido mental, sin juzgarme. Estoy teniendo pensamientos de miedo. Estoy teniendo pensamientos del futuro. Estoy con pensamientos acerca de que hice las cosas mal o que... Bien, todo ese contenido mental que tengo ahora. Porque en el único momento que nos podemos hacer responsables es ahora. ¿Ustedes se dieron cuenta que el único momento que existe es este? ¿No es otro? Es este. Aunque mi mente jugar alguna treta y decirme que no, que en este momento lo que existe es mañana, que me tengo que preocupar por mañana, que la forma en que las cosas salgan bien mañana es que yo me preocupe hoy. ¿Y por qué me preocupo por mañana? Solamente porque tengo malas experiencias en el pasado y digo entonces que me tengo que preocupar, ¿sí? Nosotros sacamos información del pasado constantemente. Una locura, porque el pasado no solo no existe, sino que no me lo acuerdo exactamente cómo fue. Saco información confusa del pasado para, en este momento, usarla para creer que puedo controlar algo en el futuro. Si yo descubro esta dinámica en mi mente, en ese instante en el que la descubro, me hago responsable de que lo que estoy haciendo es completamente incoherente. Esto lo hacemos amablemente, no lo hacemos juzgándonos, diciendo, el ego otra vez me está atacando el ego, estoy poseído por el ego, este ego maléfico. No, no es así. Es simplemente o estamos en un estado de distracción o estamos en un estado de atención. Y cuando yo estoy en un estado de atención y veo mi contenido mental, veo la confusión que provoca, veo la emocionalidad que provoca, permito que eso esté sucediendo, porque de hecho está sucediendo, y al permitirlo no pelearme con eso, me estoy haciendo responsable. Estoy viendo lo que está pasando dentro mío con total responsabilidad.
El ego no lo haría de esta forma. El ego diría, otra vez estás pensando estas cosas, ¿te das cuenta que no funciona? No aprendiste nada. Vos vas a tener que trabajar mucho el perdón. Pues vas a tener que hacer mucho esfuerzo para salirte de este tipo de pensamientos que tenés recurrentes. Es muy difícil deshacerse de mí. Entonces el sistema de pensamientos del ego parece ser algo que me ataca. ¿Qué nos hace esto? Nos hace víctimas de nosotros mismos. Terminamos siendo víctimas de nuestros propios pensamientos. No puedo parar estos pensamientos. No puedo dejar de pensar así. No sé cómo salirme de esto. Entonces, wow, qué feo ser víctima de uno mismo porque no hay escapatoria. La culpa me produce debilidad, vulnerabilidad y lo peor es que soy yo mismo quien me ataco, ¿sí? Entonces, desde la responsabilidad esto no sucede de esa forma, sucede de una forma amable y realmente me empodera un montón. Vicky, desde lo consciente tengo claro lo que quiero, pero no lo llevo a los hechos. Boicot de mi ego. Vamos a ver al ego como algo de lo que me tengo que hacer responsable. Me voy a hacer responsable de que ese ego existe porque mi voluntad está puesta en él. El ego es mi voluntad manifestada de creer en algo que no soy. ¿Cómo yo podría estar queriendo deshacer al ego si el ego no existe? Lo que puedo hacer es observarlo. Cuando tomo responsabilidad, lo que hago es observar la dinámica del ego. No es que el ego me haga algo a mí. El ego es un sistema de pensamientos en mi mente. No es el único sistema de pensamientos ni es la única forma de pensar, pero estoy tan apegado a esto que mi mente, digamos, desea, ¿no? Es como un pensamiento que mi voluntad tiene. Es decir, mi voluntad está alimentando ese pensamiento. Ese pensamiento o sistema de pensamientos que es el ego me hace, digamos, tener la experiencia del ego mismo, que es la experiencia de la separación, de la carencia, del no merecimiento, de la culpa y todas estas cuestiones. Justamente el curso de milagros lo que hace es un entrenamiento que nos hace dar vuelta a la dinámica y usar la experiencia, que yo creo que es la causa de mi sufrimiento, y la usa para que yo mire la causa dentro. ¿Sí? La usa, dice, esto es el efecto de tus pensamientos. ¿Tus pensamientos cuáles son? Estos. Y tenés estos pensamientos porque tu voluntad está puesta en ellos. Ahora descubramos tu voluntad. Tu voluntad es una sola y es experimentar y extender el amor que sos. Al no estar haciéndolo de esa forma, estás en conflicto. Tu mente está en conflicto. No está cumpliendo su propósito, está cumpliendo otro. El ego es una ilusión creída por nosotros, ¿sí? No es algo que me ataque, es algo que puedo observar. Por eso estudiamos mucho la dinámica del ego. No para creer que es algo que nos ataca, ¿sí? Que es un enemigo súper fuerte y inteligente, sino que es un sistema de pensamientos muy complejo y bastante perfecto que yo puedo empezar a observar del que me disocio. Me hago responsable de qué está en mi mente y cada vez que lo descubro, me despego. Cuando yo descubro al ego funcionando en mi mente, pensando que piensa, sacando conclusiones acerca de todo, juzgándome, culpándome por algo, lo detecto. Lo estoy detectando, o sea que yo no soy. Soy quien observa estos pensamientos. Me hago responsable de que están en mi mente y en ese momento sí, puedo perdonar, entregándolos, soltándolos, eligiendo de nuevo. Ese método que usemos tiene que ser el más amable también. No tiene que ser forzoso, sino amable. Lo veo, lo suelto. Lo entrego. Se lo entrego al universo, a la mente superior, al yo superior, al espíritu, a mi maestro, a mi guía, ¿sí? Así que a medida que voy descubriendo la dinámica del ego en la que yo estoy poniendo la voluntad, mis pensamientos de culpa, de miedo, de lo que sea, los voy entregando. Por eso la responsabilidad es tan importante, porque hace algo tan fuerte en nuestra mente, que es hacernos dar cuenta de que somos superpoderosos. ¿Por qué? Porque donde yo ponga mi voluntad es lo que voy a experimentar. Esto, visto conscientemente, no me hace sentir culpable, me hace sentir fuerte, porque puedo volver a elegir. Incluso puedo elegir quedarme en ese lugar y experimentarlo un rato más, siendo consciente de que quiero experimentar el conflicto. Bueno, quiero experimentar el conflicto. ¿Por qué podría
elegir esto sabiendo que estoy eligiendo sufrimiento? Porque hay un pensamiento que va creciendo en mi mente, que es el pensamiento que dice, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Y como yo sé quién soy, voy a experimentar esto que es tan distinto sin ningún tipo de problema. No hay problema con esto. No mueve para nada lo que soy. Entonces ya el conflicto no es tan vivido, no es tan intensamente vivido. ¿Sí? Es vivido. Y es vivido. Y es permitido. Y empieza y termina. Y no pasó nada. Entonces la responsabilidad es hacerme responsable de lo que quiero experimentar. De lo que estoy experimentando, lo estoy experimentando porque mi voluntad está puesta en los pensamientos que lo generan. Puede que yo no esté viendo los pensamientos, pero los puedo ver. ¿Cómo? Permitiendo lo que estoy sintiendo. Eso que estoy sintiendo me va a llevar a mis pensamientos. Hay una frase que me gusta del curso de milagros que dice, yo me la anoté, que todos los, pero no la tengo acá, no la tengo en la compu, que dice que todo lo que experimento, ¿sí? Es un eco. Es un eco de lo que estoy pensando. Es como estoy tratando de acordarme cómo dice, pero digamos que es una decisión tomada interna. La decisión de experimentar lo que yo creo ser y el merecimiento que creo tener. Entonces esa experiencia que estoy teniendo es el resultado o el efecto de una decisión que yo tomé en el nivel más profundo de mi mente acerca de lo que creo que me merezco y de lo que creo que soy. Hola Moni del grupo de COVID. Bienvenida. Caro, mis propios pensamientos. Sí, así es. Entonces, es importante que veamos la responsabilidad como eso que empezamos a decidir internamente y más observemos internamente, más y más vamos a ver estas decisiones. Así que es interesante ver la culpa y la responsabilidad, cómo se diferencian según cómo me siento. ¿Sí? Cada vez que pongamos al ego como algo que nos ataca, como algo que es el enemigo mismo, nos vamos a sentir muy vulnerables y como si tuviéramos que luchar con ese sistema de pensamientos. No luchemos con eso, porque eso es lo que vamos a estar experimentando en la dualidad constantemente, al ego constantemente. Pero luego puede ser un juego o puede ser algo que es muy poderoso y que parece aplastarme, ¿sí? Que parece no permitirme la experiencia del amor. Y la experiencia del amor, no hay nada más poderoso que la experiencia del amor. Pero mi voluntad, cuando cambia de lugar, simplemente se vuelve experiencia, ¿sí? Acuérdense, es la parte creativa, la voluntad es la parte creativa del ser. Al yo negar al ser y aceptar al ego como si fuera lo que soy, lo que experimento desde mi voluntad es al ego. ¿Y tienen preguntas con respecto a esto? Porque voy a pasar a la incertidumbre. Esa soy yo, dice Sil. Bueno, vamos entonces a la incertidumbre. No todos se llevan bien con la incertidumbre, ¿no? Incertidumbre es no saber algo, ¿no? Esa cosa incierta, no saber algo. Y resulta que el sistema de pensamientos del ego no soporta no saber, no lo soporta. ¿Por qué no soporta no saber el ego? Porque su esencia no tiene significado. Él mismo no tiene significado. Entonces, como no tiene significado, necesita llenarse de significado. ¿Y cómo descubre el significado? Sabiendo, buscando información constante todo el tiempo. Entonces, si yo no sé quién soy, voy a buscar llenarme de una personalidad. Y cuanto más fuerte sea esa personalidad, o más clara sea esa personalidad, o más ruido haga esa personalidad, entonces más voy a creer que sé quién soy. Esto genera mucho conflicto, ¿sí? Porque no estamos expresando lo que somos, sino estamos expresando, claro, Vicky, dejarse guiar por la voluntad de Dios, que es perfecta felicidad. Cosa que no entendemos la palabra perfecta y no la incertidumbre. Yo resuelvo el control de no. Cuando yo
quiero ir a descansar. Bueno, la incertidumbre entonces es del sistema de pensamiento del ego, digamos, expresada en el sistema de pensamiento del ego, es la necesidad de controlar lo que va a pasar sabiendo. Y cuando yo no puedo saber lo que va a pasar, se sale de mi control. Y eso nos da mucho miedo, ¿sí? Nos da mucho miedo. Pero, ¿y si le damos un espacio a la palabra incertidumbre y la usamos para preguntarnos qué soy? La única pregunta que podríamos hacer y que esa respuesta desarmaría todas las demás preguntas. Todas las demás preguntas que yo tengo acerca de qué voy a hacer, cómo va a resultar, dónde voy a ir, quién va a venir, cómo lograrlo, qué esperar, todas esas preguntas que tengo históricamente en mi vida, cada día, cómo resultará, se desarman ante la respuesta de lo que soy. Pero nosotros no buscamos esa respuesta. Esa es una pregunta muy profunda, que es a la que nos lleva el trabajo, digamos, de conciencia y de mirar hacia adentro, nos lleva a esa pregunta, porque esa es la única pregunta que deberíamos hacer para que se nos responda, y esa respuesta subsanaría y desarmaría todas las demás preguntas. Pero ¿qué pasa? No nos olvidemos que estamos, y este es el nivel de responsabilidad, estamos identificados con un sistema de pensamiento que dice que lo que soy es algo separado del ser, de la fuente de Dios, del universo. Soy algo separado, soy un cuerpo, diferente a los animales, diferente a los árboles, diferente a mi vecino, diferente a mi pareja, diferente a mis hijos. Yo tengo una función, y esa función que tengo, guay con ponerla en duda, ¿sí? Porque si la pones en duda vas a caer en el vacío más profundo que hayas experimentado nunca. Entonces no quiere hacer estas preguntas profundas el ego porque le da mucho miedo. Se pone, es una amenaza para este sistema de pensamiento, ¿sí? La pregunta ¿qué soy? Entonces la incertidumbre vendría a ser el reflejo de esa pregunta original, ¿sí? Que podríamos hacer, pero trasladada al ego es esta necesidad de saber y de controlar. ¿Por qué? Porque si no se le desbanda todo al ego. Antes alguien dijo que algo con el esfuerzo, que la voluntad es esfuerzo. Nosotros entendemos desde la dinámica del ego que todo lleva esfuerzo. Todo lleva como una previa, un previo conocimiento de las cosas. Entonces, si yo conozco sobre las cosas, las voy a hacer mejor. ¿Y por qué las quiero hacer mejor? ¿Para qué las quiero hacer mejor? ¿Por qué quiero que no fallen? ¿Por qué quiero tener éxito? ¿Por qué quiero ser eso que quiero ser? Porque si no llego a ser eso que quiero ser, no sé lo que soy, ¿sí? Y en todo caso, cuando yo no llego a ser lo que soy, lo que se me va a mostrar es lo que creo que soy, que es algo incorrecto. Búsquenlo en su propia vida, en la función que ustedes tienen como pareja, como madre, como empleado, como jefe. Esas relaciones en las que ustedes tienen una función bien clara, bueno, ahora miren su comportamiento, miren sus exigencias, miren lo que están decidiendo hacer, cómo están decidiendo hacerlo. Esa exigencia que se meten, esa autoexigencia que se meten, esa presión, esa intensidad en la que se sumergen, no viene de afuera, viene de dentro. Viene de la necesidad de ser ese personaje, porque si no, no sé quién soy. Y no saber quiénes somos nos da miedo porque en el fondo del sistema de pensamientos del ego hay una creencia muy profunda, que es la que debemos perdonar, que es la creencia de que nosotros estamos alejados del amor, somos incorrectos, somos culpables y necesitamos castigo. O sea, nos merecemos el castigo. Somos poco merecedores de amor, poco merecedores del reino, de la gracia, de la divinidad, de la plenitud, de la eternidad, de todo lo bueno. No somos merecedores de eso. Entonces lo que hace el sistema de pensamientos del ego es, ok, como vos no sos merecedor de nada de todo eso, porque te alejaste, por voluntad propia te alejaste de todo eso y decidiste ser una persona, ahora te vas a conformar con las cuestiones de la persona, ¿sí? Con las cuestiones de la persona que son desde el no merecimiento, bueno, entonces me merezco unas vacaciones porque me esforcé mucho.
Me merezco comer esto porque estuve a dieta toda la semana. Me merezco, o sea, todo es en base al sacrificio. Todo merecimiento, según el sistema de pensamiento del ego, es en base al sacrificio, ¿sí? Y si yo de golpe no sé lo que tengo que hacer, o sea, no sé lo que va a pasar, tampoco sé lo que me va a llegar. Pero como tengo una idea profunda de no merecimiento, siempre lo que creo ante las dos posibilidades es que lo que llega es malo. Lo que la vida tiene para mí va a ser difícil, o va a ser duro, o va a ser doloroso. Nosotros tenemos siempre la tendencia a pensar que lo que nos va a suceder es negativo o que lo que está pasando es negativo y no tenemos una mirada más amplia. Esto es justamente porque desconocemos quiénes somos. Si conociéramos quiénes somos, podríamos tener total confianza en lo que es. Porque no hay nada acá que pueda suceder o no suceder que pueda mover en lo más mínimo mi capacidad de extender el amor, mi capacidad de ver amor en todo, mi capacidad de experimentar la abundancia, la alegría, el merecimiento. No hay nada que me quite esa posibilidad. Entonces, yo les propongo que cuando están sintiendo incertidumbre como algo negativo, recuerden esto, el control que necesita ejercer el ego esconde miedo. Y la incertidumbre, entonces, sentida desde ese lugar, es miedo. Cuando yo dejo venir a la incertidumbre como ese no sé, que lo trabajamos mucho en no sé en un curso de milagros, cuando dejo venir la incertidumbre como un no sé, desde el que me abro al aprendizaje, que lo que va a venir es aquello que es justo, aquello que yo necesitaba, aquello que me va a mostrar lo que tengo que aprender, porque tengo la total capacidad de aprender de todo, ¿sí? Y de experimentar el amor a través de todas las experiencias que lleguen a mí, la total confianza de que lo que sea que se presente es algo que se me va a mostrar para que yo me libere de mis pensamientos equivocados acerca de quién soy. Si yo empiezo a abrirme a la incertidumbre desde este no sé, puro aprendizaje, pura amabilidad, entonces la incertidumbre no se va a sentir tan mal, ¿sí? Ahora, cuando la siento mal, miremos dentro los pensamientos de miedo y falta de control que están apareciendo. ¿Qué quiero controlar? ¿Qué quiero que salga bien? ¿Por qué necesito que salga bien? ¿Por qué necesito que pase esto? ¿Qué miedo hay detrás? Ese miedo necesita ser visto. Los miedos necesitan ser vistos, no rechazados, no necesitamos huir del miedo. Porque el miedo, cuando es visto como algo ilusorio. Algo con lo que yo me estaba autoengañando, ¿sí? Estaba creyendo en una ilusión y me estaba atacando con esa ilusión. Me estaba atacando ahora. En este instante es cuando yo puedo volver a elegir. Ahí aparece mi voluntad puesta en pensamientos ilusorios, la responsabilidad de ver que eso lo estaba eligiendo yo y puedo volver a elegir. ¿Qué? Estar presente. No usar información del pasado para querer prever el futuro. No sirve, no tiene sentido. Presencia y confianza en que lo que es correcto para mí y no puede hacerme daño. Nosotros hacemos constantemente una interpretación de todo y esa interpretación no le da espacio al mensaje, a lo que verdaderamente está pasando. Si la interpretación que hago de algo me da miedo, me hace sentir culpa, inmediatamente tomo la responsabilidad de estar percibiendo con un sistema de pensamientos que está basado en el miedo, la carencia, en la culpa, en la separación, y permito que se me muestre de otra forma. No sé si esto es así. Lo observo, no sé, lo entrego y que se me muestre de otra forma. Eso que estoy percibiendo lo puedo percibir de otra manera. Esa incertidumbre acerca de algo puede ser que yo no necesite saber lo que va a pasar, porque no necesito ser alguien especial, porque no necesito ese éxito que creí que me iba a dar la felicidad, porque no necesito... La necesidad es carencia. Y una idea de carencia que tiene mi voluntad puesta en ella solo se manifiesta como más carencia. Entonces les propongo observar la incertidumbre desde otro lugar, permitirla y permitir que nos muestre qué pensamientos de miedo hay detrás. ¿Para qué? Para que los perdone. Así que bueno, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto?
a estos 3 temitas. De paso les cuento que ahora el 21 y el 25 doy un taller, el taller de miedo y carencia, justamente. Miedo y carencia. Es un solo taller, solo que se repite 2 días para quienes no puedan en día de la semana. También hay un día del fin de semana, se pueden anotar. Y en el sábado 21 empieza nuevamente el taller intensivo de un curso de milagros, que es de 8 encuentros. Empiezan varios talleres a la vez. Así que después los van a ver ahí todos por UCDM Valeria Dios. Van a ver todos los talleres que van a empezar en el que se quieran anotar. Solamente me tienen que escribir por ahí. Fíjense que en los stories míos hay un número de WhatsApp. Directamente me escriben por WhatsApp y yo los voy agregando a la lista. El curso de milagros tiene cupos limitados. A mí me gusta que no sean grupos grandes para que todos podamos compartir, hacer preguntas y profundizar sobre la práctica del curso de milagros, que es un deshacimiento del sistema de pensamientos del ego a través de un entrenamiento en la mente, ¿sí? Parece difícil, el mensaje es muy simple, pero bueno, vamos a pasar juntos el tema de las resistencias. Y después el siguiente taller de carencia y medio dura 2 horas y media y es un solo día, ¿sí? Aunque hay 2 días distintos, es un solo día. Le van a seguir otros talleres, ¿sí? Entre ellos un taller de perdón de 6 semanas. El taller de perdón de 6 semanas, aviso, es solo para personas que tienen de verdad ganas de perdonar, porque es un taller práctico. Van a tener lectura, prácticas escritas, meditaciones, enfoques, 6 semanas de trabajo interno, no externo, interno, pero de trabajo. Así que va a ser solo para personas que de verdad tengan ganas de entender lo que el perdón es, lo que el perdón produce y cómo se aplica, ¿sí? Cómo se aplica en la vida. Así que bueno, toda esa info la van a ir viendo acá en el canal o me pueden escribir por WhatsApp a los talleres que se quieran anotar. Gracias a todos por estar ahí participando conmigo, es un placer encontrarme con ustedes y esto va a quedar grabado en el IGTV y también en el canal de YouTube en Darse Cuenta Valeria Dios, también va a estar ahí por si lo quieren ver o compartir. Gracias a todos. Besitos para cada uno, buen domingo.